Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de variación porcentual. Pero para ello nosotros vamos a necesitar de un concepto previo, que es el concepto de suma o resta de porcentajes, que es el concepto que vamos a desarrollar a continuación. Bueno chicos, veamos de lo que se trata lo que sería la suma de porcentajes. Imagínate que tú tengas una cantidad de $200, ¿sí? Y logras incrementar esa cantidad en el 30%. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento inicial. Vamos a llevar nosotros esa situación a una suma de porcentajes. ¿Y cómo así? Normalmente tú lo que harías es calcular el 30% de 200 y luego adicionarlo, pero esto lo vamos a ver de una manera un tanto distinta. ¿Sí? Presta mucha atención. Cuando nosotros hablamos de 200, básicamente podemos hablar de el 100% de 200, porque toda cantidad es exactamente igual al 100% de la misma cantidad. ¿Sí? Y nosotros en esta segunda parte tendríamos el 30% de cuánto, de 200, que era la cantidad que nosotros estamos vinculando al porcentaje. ¿De acuerdo? Listo. Si tenemos esto, nosotros vamos a tener el 100% de 200 más el 30% de 200. Eso no es otra cosa que el 130% de 200, que también lo puedes escribir como 1.30 por 200. Listo. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a operar, porque eso sería el primer concepto, que sería el concepto de la suma de porcentajes. Vamos a continuación a ver lo que sería la resta de porcentajes. Chicos, por ejemplo, si nosotros tenemos $500, ¿sí? Y de pronto tenemos un descuento del 20%, ¿sí? Tenemos un descuento del 20%. ¿Cuánto es lo que nosotros tendríamos que pagar? Veamos, siguiendo la misma lógica que utilizamos hace unos segundos, nosotros podríamos decir que 500 no sería otra cosa que el 100% de 500, mientras que este porcentaje de 20 está asociado a la cantidad de 500. Ya está. Entonces, como tenemos 100% de 500 menos el 20% de 500, tú te puedes dar cuenta que esto no es otra cosa que el 80% de 500, quedando de la siguiente manera: 0,80 por 500. Acá tú te puedes dar cuenta que lo que nos está quedando es un factor, que es el factor 0,8, que está multiplicando a quién, que está multiplicando a la base, que sería 500, la cantidad principal a la que nosotros estamos haciendo referencia. Estos dos conceptos, tanto de la suma o de la resta de porcentajes, son los que nosotros vamos a necesitar para lo que va a ser la variación porcentual. Listo, chicos. A ver, el caso nos menciona a una población de 10.000 habitantes que crece a un ritmo del 10% anual. Y la pregunta es, ¿cuál será la población al terminar el 10º año? Veamos. A ver, nosotros podemos empezar a pensar la resolución de este problema un poco de la siguiente manera, ¿no? Podríamos tener nosotros acá los 10.000 habitantes, ¿sí? Y nos están hablando de un incremento del 10%, ¿sí? Esto es lo que nosotros tendríamos, digamos, de manera inicial, y esto es lo que tendríamos nosotros, ¿no?, al cabo del primer año, ¿sí? No te sería ajeno, ¿no?, representar el resultado como el 110% de 10.000, ¿de acuerdo? O en su defecto, también indicarlo como 1.10 multiplicado por 10.000. Entonces, acá quiero que te des cuenta de algo. Vamos a tener nosotros una especie de progresión geométrica, ¿sí? En realidad lo es. ¿Por qué? Porque esto, 10.000, sería el primer término y el segundo término se obtendría multiplicando justamente a 10.000 por lo que sería un factor. Acá nuestro factor o el ratio, como nosotros lo conocemos en una progresión geométrica, sería igual a 1.10. De tal manera que nosotros podemos o podríamos ya construir una razón geométrica. Claro, tendríamos nosotros el siguiente esquema: 10.000, que es el término 1, multiplicando acá
por 1.1 para obtener el término 2. Acá nosotros tendríamos que multiplicar por 1.1 o 1.10, que es lo mismo para obtener el término 3, y así de manera sucesiva hasta ir al término que nosotros estemos buscando. Date cuenta que esto sería nuestro término 1, nuestro término 2, nuestro término 3 y así sucesivamente. Hay algo que quiero que tú te des cuenta, ¿sí? Esta es la situación inicial, ¿sí? Esta es la situación inicial. El segundo término corresponde a la finalización del primer año, por ejemplo, o del primer periodo. Vamos a poner acá P sub 1, indicando que corresponde a la finalización del primer periodo. El término 3 es lo que correspondería a la finalización del segundo periodo. En este caso te hablo de periodos, pero cada periodo es de un año, ¿correcto? Y entonces, haciendo alusión directamente a la pregunta, cuando nos dicen cuál será la población al terminar el 10º año, se refiere que nosotros al terminar el 10º año deberíamos estar calculando en realidad el término 11. Ahí está, chicos. Tan sencillo como eso. Ahora, nosotros ya conocemos a las progresiones geométricas, ¿no? Sabemos que todo término enésimo en una progresión geométrica es igual al u sub 1 por r elevado a la n-1. Tú ya puedes identificar plenamente cuáles son los términos. El primer término es 10.000. El valor de r, lo que sería el radio, y para nosotros el factor de crecimiento justamente de esta población es de 1.10, ¿sí? Y esto elevado a la n-1. N es 11, ¿sí? Y vamos a restarle 1 para obtener justamente el resultado. Luego de realizar los cálculos de rigor, llegaremos a 25.937 habitantes. Ahí está, de manera aproximada en realidad, pero lo tenemos que aproximar a el entero más cercano. Listo, ese sería el resultado de la población al terminar el 10º año. Como tú te puedes dar cuenta, este problema de incremento porcentual lo hemos tratado como si fuera un problema de progresión geométrica. Bueno, muchachos, ha sido un gusto poder ayudarlos. Ya saben que cualquier duda o consulta siempre pueden acudir a nosotros. Les mando un gran abrazo y ya nos vemos. ¡Chau!